Amados hermanos, muy buenos días. Shalom, que la paz de Cristo esté con ustedes. Qué glorioso es estar en la presencia del Señor, recibir su bendición. Estamos terminando el año. Y el mundo celebra por tradición el nacimiento de Jesús. Nosotros los creyentes debemos celebrar el nacimiento de Jesús todos los días, porque Jesús vino al mundo para libertarnos, para derramar su sangre para redención del pecado de la humanidad. No es una fecha. La Biblia no enmarca el 24 de diciembre como el día en que nació Jesús. La Biblia no enmarca un día exacto. Pero creemos que Jesús nació de una virgen engendrada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Hoy por eso, hermanos, quiero que entendamos la importancia de querer reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recibamos siempre con alegría la palabra del Señor. Aquella palabra del Señor que vino a regalarnos. Aquel evangelio que el Señor vino a darnos para que aprendiéramos a vivir, a caminar por ese evangelio para salvación. No le demos tanto protagonismo al enemigo. El Señor nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y con la libertad viene la salvación. Porque después de estar muertos en el mundo, en el pecado, tenemos la oportunidad de vivir en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a los hermanos a esta enseñanza del día de hoy a través del libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 y 16. Y vamos a leer también Deuteronomio 25, 17 al 19. Y he querido titular esta enseñanza del día de hoy: cuando el pueblo tiene la promesa, Amalek se levanta contra él. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Mire allí. Y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: pongan cuidado allí, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
Amén. Amén. Leamos Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Una recordación. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Jehová tu Dios, que te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Aleluya. Amén. Mira esta enseñanza que nos marca la historia de un enemigo que se alzó contra el pueblo de Dios. Amalek atacó al pueblo de Dios y ni siquiera lo enfrentó de frente, lo atacó por la retaguardia. Y Amalek lo ataca siendo el pueblo de la promesa, pero el pueblo de Dios no estaba pasando por el Negev. El Negev era la tierra donde moraban los amalecitas. Ahí dice en la palabra que Amalek atacó al pueblo de Dios y ellos pelearon en Refidim, no pelearon en Amalek. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo? Si el pueblo de Amalek no se estaba viendo amenazado, porque el pueblo de Dios, que venía lleno de la promesa del Señor, el Señor caminaba con el pueblo. Y allí muchos reyes escuchaban cómo combatía con el amorreo, con el eteo, con el jesubeo, combatía con el cananeo y cómo los derrotaba. Pero el amalecita no tenía en ese momento amenaza. Sin embargo, Amalek se levanta contra el pueblo de Dios. Y los amalecitas, que no tenían temor de Dios, nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, no tenían temor de Dios. Según la historia, los amalecitas, Amalek era descendiente de Esaú, que despreció la primogenitura de Dios. No tenía temor de Dios y ataca al pueblo. Eso mismo hace Satanás contigo. Satanás, cuando ve que tú portas una promesa, cuando tú tienes un llamado, cuando Dios tiene en ti un propósito divino, inmediatamente Satanás se convierte en el enemigo principal tuyo. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Satanás es espíritu, al igual que Dios es espíritu. Y Satanás te ataca y él escucha cuando Dios tiene promesa contigo. Y ahí es donde él llama a sus demonios y les dice: ¡hey, vengan acá! En fila india. Ya escucharon que Dios va a utilizar a ese hombre con promesa. Lo va a utilizar para un propósito. Y ahí comienza Satanás a maquinar cómo querer destruirlo. Comienza a levantarse Amalek contra ti. Porque Satanás comienza a destinarse a bloquear el propósito que Dios tiene contigo.
Satanás no puede cambiar la voluntad de Dios. Eso nunca lo puede hacer. Porque Dios es supremo y está por encima de todo. El gobierno de Dios está sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces Satanás sabe que lo que Dios prometió, porque eso hizo con el pueblo de Israel, lo que Dios prometió, lo cumple. Dios prometió que llevaría al pueblo de Israel a una tierra prometida que fluía leche y miel. Así, la promesa que Dios hace contigo, el enemigo sabe que no la puede tumbar. Porque Dios tiene una palabra y la palabra de Dios es inamovible. Pero Él sí sabe que la voluntad que puede cambiar es la tuya. Y cuando Él, conociendo que puede cambiar tu voluntad, comienza a hacer de ti cosas, a zarandearte y a moverte para que tú declines en el propósito de Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, mire lo que le decía Moisés al pueblo. A la tierra, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues que vivas tú, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Moisés le dice al pueblo, delante de ti está la muerte y la vida, la bendición y la maldición. ¿Tú qué escoges? ¿Vivir en obediencia o vivir en desobediencia? Si vives en obediencia, Satanás no tiene control sobre ti, porque Satanás gobierna sobre los hijos de desobediencia. Y si tú decides la obediencia, tendrás bendiciones por tu obediencia. Pero si decides la desobediencia, tendrás maldiciones por tu desobediencia. Y entonces el enemigo, queriendo mover el propósito de Dios, comienza a desviar el camino del hombre. La lujuria, la fornicación, la lascivia, los vicios, los deseos de la carne, los afanes, las envidias. Y allí vemos cómo el pueblo que salía y que venía con esa promesa fue desviado. Y el pueblo comenzó a blasfemar contra Dios. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a morir en el desierto? Estamos cansados de comer ese pan liviano. Eso es el propósito de Satanás. Que aquellos que recibieron la promesa se pierdan. Y eso le pasó a Coré. A Coré, que había sido elegido dentro de la tribu de Leví para servir en el tabernáculo. Pero no conforme con eso, movidos por la avaricia, querían el sacerdocio. Y decían, ¿por qué Moisés, tú y Aarón están por encima de nosotros? Y Moisés, allí, recibiendo instrucciones del Señor, solo les dice a ellos que se pongan delante del tabernáculo, que prendan su incienso. Y el Señor le habla a Moisés y le dice que va a acabar con ese pueblo, y ellos oran con Aarón. Y allí llama a Datán y a Abiram, y ellos no hacen caso. Y entonces, cuando Dios, viendo que esos hombres se habían dejado pervertir
por el enemigo, que la promesa de Dios que tenía con ellos había sido desviada, el Señor les dice: mas si Jehová, lo que le dijo Moisés por revelación de Dios, mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare como con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Mire allí, descendieron vivos al Seol. Terrible, ¿no? Porque se dejaron desviar, se apartaron de la bendición de Dios. Y la historia nos revela que aquel pueblo que salió de Egipto bajó 40 años, ¿verdad? Y no fue ese el que entró. Los mayores no fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que Amalek se levanta contra nosotros a obstaculizar, a bloquear la promesa de Dios. Amalek, Satanás, el enemigo. Pero volvamos al estudio. Volvamos al estudio donde hemos dicho que Amalek se volvió obstáculo de la promesa de Dios. Dios ya había declarado en el mismo libro de Éxodo que iba a exterminar completamente al pueblo de Amalek, porque Dios declaró que aquellos que se levantaron contra el pueblo ungido, el pueblo de la promesa, serían exterminados. Y Dios declara que aquel enemigo que se levantó contra ti ya fue vencido por Cristo Jesús en la cruz. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Por eso, hermano, quiero decirte esto: todo aquello que es obstáculo para que Dios cumpla y logre su propósito en ti, será cortado. Cuando David fue ungido por el Señor, el primer Amalek que se levantó contra él, ¿adivinan quién fue? Fue su hermano, Eliab. Y Eliab se levanta contra él y lo menosprecia, porque le dice que por qué ha ido a ver la batalla. Él es un cuidador de ovejas. Mire lo que nos dice el libro de 1 Samuel 17, 28, 29. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Mire lo que pasa. Eliab se levanta en ira. Allí la palabra lo dice. No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Y cuando una persona se levanta en ira contra ti, lanza improperios. Eso es lo que hace la persona irada. Entonces el primer Amalek que se levantó fue su hermano menospreciando. Después, el que lo menospreció fue el mismo Saúl. Y cuando él convence a Saúl de que Dios estaba con él cuando mataba osos y leones, ese obstáculo de no dejarlo ir a pelear fue quitado. Y ya cuando va a la batalla, se levanta contra la promesa que había en él, porque ya había sido ungido
por rey, como rey. Porque ya le había dicho a Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, que yo lo he desechado? David ya tenía una promesa, pero se levantaron esos Amalek, Eliab, Saúl, se levantó Goliat como Amalek y le dice: ¿acaso soy yo un perro? Le dijo: porque era muchacho y rubio. Mira lo que dice allí. Porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: soy yo un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Lo menospreció. Quiso ser obstáculo para Dios, que había puesto en David un propósito. Pero allí la palabra nos enseña que David, utilizando una sonda y una piedra, derrumbó a ese Amalek que se había levantado contra él y le cortó la cabeza. La promesa que Dios había hecho contra el pueblo de Amalek, que se había levantado contra el pueblo de Dios, que iba a ser raído en la faz de la tierra. Pero esta historia nos revela algo muy importante. Cuando Amalek se levantó contra el pueblo participó de esa guerra. El Señor quiere, hermano, así como todo Israel se hizo partícipe de la guerra contra Amalek, así quiere Dios, para salvación, que tú seas partícipe de la guerra contra Amalek y todos sus demonios, contra Satanás y todos sus demonios. Que levantemos espada, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, y utilicemos esa espada para pelear contra Amalek. Así nosotros sepamos y estemos seguros, convencidos de que la victoria viene del cielo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Por eso me encanta esa película y yo se la recomiendo. Cuarto de Guerra. Aquella mujer que vio que el enemigo se levantó contra su casa para derrumbar su matrimonio. Y ella levantó sus manos y comenzó a guerrear. Hizo su parte. Y eso es lo que quiere Dios. Que nosotros alcemos nuestras manos y decidamos luchar contra el enemigo que se levanta contra la promesa de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Preguntarán: predicador, ¿cómo se hace? Hay dos formas. Firmes en la oración y en el ayuno. Jesús nos dijo: orad para que no caigan en tentación. Firmes en oración y en ayuno, y alabando al Dios eterno. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Sin bajar las manos. Mire que hay algo curioso. Ya estoy terminando. Hay algo curioso en esta enseñanza, que dice que cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo prevalecía contra Amalek. Pero cuando se cansaba y bajaba las manos, los amalecitas prevalecían contra el pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Por eso, allí hay una revelación muy importante. Sin duda, el pueblo, cuando veía al hombre ungido, aquel que hablaba cara a cara con Dios, al escogido por Dios para sacar al pueblo
de Egipto, cuando ellos veían que tenían las manos arriba, decían sin duda, está alabando al Señor y sabemos que la victoria viene del cielo. Y ellos recobraban fuerzas. Pero cuando él bajaba las manos, el pueblo se debilitaba. El Señor te dice hoy, seremos vencedores ante el enemigo cuando mantengamos nuestras manos en alabanza al cielo, glorificando el nombre de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. El Señor te dice entonces, no dejes de alzar tus manos, porque el socorro viene de Jehová. Y terminando, un principio que además nos revela ese momento en donde Moisés se cansaba y bajaba las manos. Cuando Aarón y Hur lo ayudaban para que mantuviera sus manos en alto. Eso es un sinónimo del ánimo que había para el pueblo. La ayuda que tenía Moisés porque estaba débil y bajaba sus manos. Y hoy es lo que tú y yo, hermano, debemos hacer. Cuando aquel hermano frustrado por pérdidas económicas, porque tenga su matrimonio destruido, porque esté agotado por alguna enfermedad, cuando se le estén acabando sus fuerzas y quiera bajar sus manos, nosotros, los que estamos más fuertes, los que todavía permanecemos con vigor, ayudemos al hermano para que mantenga sus manos en alto, alabando al Dios eterno, al gran Shaddai, al Padre eterno, al que viene a socorrernos en la tempestad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Mire que la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Y mire allí la importancia. Moisés cansado, pero tenía aquellos que le ayudaban a levantar los brazos. La palabra nos dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe tan pronto. Mire lo que está enseñando allí esa palabra. Cuando yo estoy solo, hay algunos que dicen y utilizan un refrán, es que el buey solo bien se lambe, ¿cierto? Pero cuando estoy solo soy débil. Me puede atacar el enemigo y puedo bajar mis brazos. Pero si tengo a mi hermano que me ayuda a mantenerme con los brazos fuertes, en esa unión no nos rompe ni nos vence el enemigo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Hoy quiero terminar, hermanos, como todos los días que lo estamos haciendo, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre eterno, pidiéndole al Eterno que nos permita mantener nuestros brazos en alto, firmes, alabando su nombre, sabiendo que nosotros, como hijos de promesa, tenemos el respaldo del cielo y que el enemigo no prevalecerá contra nosotros. Por eso le decimos al Señor que le pedimos perdón, que perdones nuestro pecado, que perdone nuestro pecado ante el prójimo, que aceptamos su perdón. Padre Santo, hoy te pido, Señor, un perdón especial, que me perdono a mí mismo. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Quiero pedirte, Señor,
que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que de allí no lo borres jamás. Yo te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Abro mi corazón, Señor. Permanece en mí, Jesús. Yo te alabo a ti, Santo. Espíritu Santo, fluye en mí. Espíritu Santo de Dios, fluye en mí. Yo confieso, Jesús, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que el Eterno los acompañe siempre. En paz celebremos estas fiestas, recordando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. No nos dejemos engañar por Amalek. Que el enemigo no te robe el sueño. La paz de Cristo esté contigo.